Hola, profe, buenos días. Yo soy Brian Lira del grupo de máquinas eléctricas y voy a explicar el problema 7 de la lista de ejercicios de circuitos magnéticos 2. Nuestro problema dice que la estructura magnética de la figura 8 está fabricada con dos tipos de materiales. Eh, esta figura nos entrega dos curvas de magnetización dadas mediante las siguientes ecuaciones. Mediante estas ecuaciones. El primer paso que vamos a hacer es analizar estas ecuaciones, y posteriormente nos vamos a dar cuenta que cada una de estas ecuaciones va a depender tanto de la intensidad de campo 1 como de la intensidad campo 2 respectivamente, por lo cual nuestro primer paso será despejar nuestras intensidades de campo y así tener nuestras ecuaciones de una forma más amigable. Ahora el siguiente paso que yo realicé fue realizar el análisis para hacer el circuito equivalente. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestra fuente, nuestra bobina. Tenemos que el dato que son 140 vueltas y nos piden hallar la corriente que debe circular por esta bobina. Además tenemos dos reluctancias. Esto debido a que al ser esta figura de dos materiales distintos, pues va a tener vamos a requerir de dos reluctancias diferentes. Ahora bien, analizando un poco el problema, tenemos que si tenemos una corriente que circula en este sentido, podemos, mediante el método de mallas de circuitos eléctricos, obtener una ecuación, la cual nos servirá más adelante para calcular el valor que se nos está solicitando. Aquí también tenemos que para analizar nuestro circuito vamos a tomar en cuenta que para las reluctancias, por donde entra la corriente es donde vamos a poner un signo más, y de donde sale nuestra corriente de la reluctancia vamos a poner un signo menos. Para nuestra ecuación de la malla, porque es únicamente una malla, despejamos nuestra fuerza magnetomotriz y vamos a tener el valor de nuestra reluctancia expresado en el producto de H1 por L1 más H2 por L2. Ahora bien, el problema también nos indica que la corriente que debemos de calcular debe de producir un flujo de 1.5 por 10 a la menos 4 Webers. También nos pone de condición que la sección es uniforme y esta va a tener un valor de 15 centímetros cuadrados. Ahora, mediante estos datos es que vamos a poder obtener datos de tabla gracias al formato que nos proporcionó de un Excel mediante fórmulas, es que vamos a poder sacar más datos que nos serán de ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos un flujo, el flujo de la reluctancia 1, que va a ser de 1.5 por 10 a la menos 4 Webers. Tenemos que la densidad de campo es igual al flujo sobre el área del material. El área igualmente se nos proporciona, la cual es de 15 centímetros cuadrados, y al realizar el cociente de estos dos términos es que obtenemos una densidad de 0.1. 0.1 teslas, perdón. Y ahora bien, ya que tenemos nuestra densidad de campo para nuestra reluctancia 1, es que podemos usar la fórmula que se nos proporciona al inicio del problema,
sustituyendo nuestro valor que obtuvimos de densidad de campo, el cual sustituyéndolo nos va a dar una intensidad de campo de 500 amperevueltas sobre metro. Finalmente, también un dato de tabla, un dato que se nos proporciona al principio del problema, es que la longitud para esta sección del material va a ser de 0.2 metros, por lo cual el producto del campo por la longitud va a ser de 100 amperes vuelta, va a ser nuestro valor. Ahora bien, para obtener los datos para la segunda reluctancia, pues va a ser básicamente lo mismo, ya que tenemos nuestro flujo que se nos proporciona y el área que también se nos proporciona, es que realizamos el cociente del flujo entre el área y obtenemos una densidad de 0.1 teslas. Ahora, este 0.1 teslas igualmente lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación que se nos proporcionó al principio del problema, y sustituyendo valores es que vamos a obtener este valor de 100 amperevueltas sobre metro para la intensidad de nuestro campo. Ahora bien, igualmente la longitud se nos proporciona desde un inicio como dato del problema, que es de 0.4 metros, y su producto del campo de la intensidad por la longitud quedaría 40. Finalmente, ya que tenemos todos estos datos, es que podemos sustituir en nuestra ecuación de la malla, despejando nuestra intensidad de corriente y teniendo que la suma de H1 por L1 más H2 por L2 sobre la cantidad de vueltas que recordemos es 140, nos va a dar una intensidad de corriente de 1 ampere.